Amén, mis amados. La gloria es para el Rey, para el Señor, para nuestro Salvador. Qué bonito que puedas conectarte en esta mañana y recibir una palabra que sé que va a bendecir nuestras vidas. Y esa palabra está en el libro de Eclesiastés, el capítulo 12. Y quiero que antes de ir a esta reflexión tú pienses cómo pasan los años y cómo pasa el tiempo de rápido. Como precisamente algún día fuimos niños, estuvimos en el vientre obviamente de nuestras madres, vinimos a este mundo, pero después crecimos, fuimos adolescentes, jóvenes, llegamos a una edad adulta hasta que llegamos a ser ancianos, que es el orden precisamente de la vida, el orden establecido de Dios, el orden perfecto de parte del Señor. Ahí es donde nosotros nos damos cuenta fielmente como el Señor obviamente tiene un orden para la vida, para el ser humano, pero el problema radica, mis amados, en que los seres humanos olvidan precisamente que debemos tener presente a nuestro Creador, que debemos estar atentos fielmente a lo que el Señor quiere, obviamente para nosotros, y es que en nuestro alma, en nuestro corazón, en nuestro espíritu siempre tengamos presente a nuestro Señor. Por eso en Eclesiastés 12, el verso 1, vamos a empezar a describir lo que Salomón narra acá. Un hombre que el Señor le entregó sabiduría. Dice la palabra: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Este primer pasaje o esta primera frase nos deja ver fielmente cómo el corazón del hombre debe estar inclinado hacia su Creador, debe estar inclinado a volverse a Dios. Salomón obviamente exhorta acá a los jóvenes a recordar que hay un fiel Dios que les formó en el vientre de sus madres, que no se pueden olvidar entonces sencillamente de ese momento de su vida, que ese momento de su vida en que son jóvenes deben tener sencillamente presente a Dios, porque vendrán días en que la edad avanzará y esa fuerza que nosotros llegamos a tener cuando éramos jóvenes no va a ser la misma fuerza que nuestro cuerpo va a tener, obviamente va a más adelante. Hoy los jóvenes, mi amado, deben tomar una decisión de seguir a Cristo, de caminar con Dios, pero tristemente encontramos una juventud lejos de Dios, rebelde, una juventud que no quiere recordar que hay un Dios creador del cielo y de la tierra, una juventud donde sencillamente no quiere obviamente inclinar su corazón hacia el Salvador. Es triste esto, porque esto es lo que ha hecho que la humanidad se degenere, que la humanidad sencillamente esté rebeldizada hacia las cosas divinas. ¿Cómo vamos a esperar un futuro promisorio si sencillamente los jóvenes están lejos del Señor? Es necesario entonces que como jóvenes ellos se acerquen a Dios. Si tú como padre tienes un hijo, una hija joven que esté pasando por su adolescencia, es necesario que tú inclines el corazón de ese varón, de esa mujer hacia el Señor, que le recuerdes que es necesario volver el corazón obviamente a Dios. Hay muchos motivos para que sencillamente obviamente el corazón de ese joven se incline hacia Dios, y lo que está haciendo aquí Salomón es pintar un cuadro de la edad avanzada. Lo que está aquí haciendo el rey Salomón es describir lo que va a venir más adelante. Este cuadro obviamente no va a resultar muy atractivo, y cuando digo que no resulta muy atractivo es precisamente a causa de lo que va a venir sobre el cuerpo. Es lo que todos los seres humanos, ¿sí?, de una u otra manera vamos a experimentar físicamente en nuestro cuerpo, ¿sí? Obviamente no es un cuadro real de los seres humanos en la época de la ancianidad, en el sentido de que van a haber unos que obviamente van a estar fortalecidos, tomados de la mano de Dios. Mira, lo más importante acá es que las vidas estén tomadas de la mano de Dios, porque cuando llegamos a una edad adulta, cuando llegamos a ser ancianos, sencillamente si estamos tomados de la mano del Señor, podremos vivir esa etapa de nuestras vidas de una manera totalmente diferente, ¿sí? Muy posiblemente los jóvenes al leer esto se pregunten si en realidad esta etapa de sus vidas será así, porque el joven siempre piensa que será joven, así como nosotros fuimos jóvenes y algún día pensamos y dijimos esto va a ser eterno, esto va a ser para toda la vida.
¿sí? Pero sencillamente sabemos que la juventud no es eterna en esta tierra, ¿sí? Nuestro cuerpo se va a demudar, va a cambiar su aspecto físico y lo más terrible es que a cierta edad todos aquellos que fueron jóvenes obviamente tendrán que reconocer que lo que decía la palabra definitivamente era real, ¿sí? Entonces, él empieza diciendo, acuérdate de tu creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos. Qué tremendo que la misma escritura esté mostrando y esté diciendo que llegará un momento en que vendrán los días malos. Qué tremendo que la palabra diga que obviamente el aspecto, la fuerza física en el joven llegará a cambiar. Y dice, y lleguen los días o lleguen los años en los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento, porque lo más triste es llegar a una edad adulta donde tú no tengas contentamiento absolutamente de nada. Pero ¿por qué se llega a una edad adulta sin contentamiento? Porque en su juventud no se acordó de su creador, es decir, desperdició su vida, ¿sí? No podemos abusar del cuerpo. Por eso todo lo que el mundo nos ofrece, los vicios, el alcohol, las drogas, el cigarrillo, ¿sí? Todo lo que el mundo ofrece para el cuerpo, que aparentemente en ese momento no causará daño, llegará un momento en que el cuerpo se resentirá a causa de los abusos que le dimos cuando éramos precisamente jóvenes. Y precisamente llegarán esos tiempos de esa edad adulta y no habrá un contentamiento. ¿Por qué? Porque sencillamente no se disfrutó ni esa juventud. Y si Cristo Jesús no está en el corazón de esa persona, en esa ancianidad, pues va a ser una vejez frustrante, va a ser una vejez triste, solitaria, porque el Señor no va a estar en la vida de esa persona. Y él empieza entonces aquí a describir y dice aquí la palabra antes que se oscurezca el sol y la luna y las estrellas, ¿cierto? Y vuelvan las nubes tras la lluvia. ¿Qué quiere decir esto? Porque hace una comparación precisamente como con la luna, con las estrellas. Obviamente lo que él está mostrando es que el tiempo pasará, ¿sí? Que ese resplandor del sol, de la luna que había, digamos, dentro de nosotros, nuestros ojos, ¿sí? No verán de la misma manera, nuestros ojos se irán obviamente desgastando, ¿cierto? Nuestros ojos no van a ser los mismos, no verán de la misma manera, ¿sí? Y es una realidad, hermano. Por eso dice aquí la palabra, antes que se oscurezca el sol y la luz y la luna y las estrellas y vuelvan las nubes tras la lluvia. ¿Qué pasa cuando la vista se va desgastando? Pues ya no vamos viendo exactamente de la misma manera. Ya la vista no va a ser la misma, ya no vamos a poder ver a una larga distancia. Lo que resplandecía, lo que mirábamos, obviamente ya no va a ser igual. Volvemos al pasaje inicial. Entonces el joven que piensa que él va a poder tener su vista igual durante todos los años de su vida, y esto no va a ser así. Esto no va a ser así. Todo esto me lleva realmente a buscar a Dios. Todo esto me lleva realmente a encontrarme con el Señor, a ver realmente que el Señor obviamente está en un control total, absoluto de nuestras vidas, ¿cierto? Entonces es necesario que volvamos fielmente al corazón del Señor, de lo que Él quiere, de lo que Él desea. Yo te hago una pregunta, si tú tienes hijos y esos hijos están pasando por su juventud, ¿qué tanto tienen ellos de Dios en sus vidas? ¿Qué tanto ven al Señor? ¿Los ves de la manera en que lo está describiendo la palabra? Pues yo quiero decirte que en el amor del Señor es necesario exhortarles, hablarles sobre este pasaje. Y precisamente por eso el Señor nos lo está entregando en esta hora. El verso 3 dice, cuando temblarán los guardas de la casa y se encorvarán los hombres fuertes y cesarán las muelas porque han disminuido y se oscurecerán los que miran por las ventanas. Entonces él empieza a hablar y a decir, temblarán los guardas de la casa. ¿Cuál es la casa? El mismo cuerpo, nuestras mismas vidas. Y sencillamente él está diciendo acá, ya tus piernas,
¿cierto? Ya tu esqueleto ya no será igual de fuerte a como lo tenías cuando tú precisamente eras joven. Aquí hay una descripción precisamente de todo el cuerpo, ¿cierto? Y como lo decía, esas guardas precisamente son las personas que ya han llegado a cierta edad, que no sienten las mismas fuerzas en sus piernas, que sienten debilidad, obviamente, que al caminar, pues obviamente sienten el peso del cuerpo y aún el peso, obviamente, de la vida, ¿sí? Entonces, ellos necesitan de ayuda, a veces no te puedes desplazar solo, necesitas de la ayuda de alguien. Esos son los guardas de la casa y precisamente dice empiezan a temblar. En nuestra juventud nuestras piernas eran fuertes, caminaban firmes, pero ya en la medida en que va transcurriendo el tiempo, pues esas guardas ya no son las mismas. Ya sientes la debilidad, ya sientes obviamente que tus huesos ya no tienen la misma fuerza que tenían obviamente cuando eras precisamente un joven. Obviamente el hecho de subir, bajar unas escaleras, ya se siente el dolor, ya se siente obviamente ese quebranto, ya los hijos tienen que obviamente ayudar a sus padres y lo tienen que hacer en amor, pero qué bonito, vuelvo y repito, cuando tú has llegado a esa edad y sabes que Cristo está en tu corazón. Qué bonito cuando sabes que el Señor está allí, que no importa el dolor físico, que no importa lo que tú estés sintiendo, que sencillamente tu roca, tu fortaleza, tu baluarte, tu columna es Cristo Jesús. Eso es lo que Dios quiere en todos nosotros. Entonces los guardas de la casa temblarán y se encorvarán los hombres fuertes. Qué descripción tan impresionante. La columna obviamente se va inclinando, la posición recta que en algún momento tuvo el cuerpo, por más de que tú lo intentes, poco a poco ese hombre, esa mujer se irá encorvando. Es el cuadro de la vida, es la realidad de la vida. Por eso Dios es tan sabio, mi hermano. Y por eso el hombre lucha en esta tierra para tratar de ser eterno en esta tierra. Pero es que la eternidad no es en esta tierra, la eternidad es en el cielo con el Señor. Entonces sencillamente aquí se ve el decaimiento del cuerpo, los hombres fuertes se irán a encorvar, ¿cierto? Se está refiriendo también a los hombros que ya no pueden permanecer erguidos como antes en esa época de juventud, de madurez, donde muchos osaron de su orgullo. Cuando hay una posición de orgullo, de soberbia, tú te das cuenta que el hombre se levanta, levanta sus hombros, saca su pecho, se para recto y está todo el ego, todo el orgullo, toda la soberbia del hombre. Pero sencillamente ese ego, esa soberbia delante de Dios vendrá a quedar como si nada. Me impacta la sabiduría de Dios, me impacta cómo Dios tiene un control total y absoluto, cómo el Señor hace que todos tengan que reconocer en algún momento de su vida que debieron haberse acordado de Dios. Algunos demasiado tarde, cuando dejaron pasar toda su vida en la vanidad de esta vida. Algunos ni siquiera en esta vida, cuando ya sus almas han sido condenadas a una eternidad sin Cristo Jesús. El hombre se va a encorvar, el orgullo quedará absolutamente en nada. Entonces, yo quiero que tú pienses en esta mañana, qué tanto tú te estás acordando de tu Creador, qué tanto tú estás colocando tu mirada en Cristo Jesús. Porque también dice la Escritura, estoy en Eclesiastés 12, verso 3, y cesarán las muelas, porque han disminuido. Aún las fuerzas de las muelas dentro de la boca disminuirán. Qué impresionante esto. Porque ese es un órgano demasiado fuerte dentro del cuerpo. De por sí, obviamente, Dios cuando nos forma en el vientre de nuestras madres nos da todo lo necesario para que el cuerpo sea fuerte. Y obviamente al comer durante años, las muelas se irán desgastando. Las muelas y los dientes habrán disminuido. ¿Sí? Aquí también se hace mención a la pérdida de los dientes, porque obviamente los dientes ya no tendrán la misma solidificación y los dientes sencillamente dejarán de estar,
Y cuando va pasando todo esto, si tú no estás en las manos de Dios, pues esto traerá mucha frustración, tristeza, en algunos traerá amargura, en otros traerá dolor. Pero por eso es tan necesario que tú estés tomada de la mano del Señor. Ese es el desgaste natural. Imagínate por cuántos años hemos comido el alimento. Pues obviamente las muelas se desgastarán. Es que esta descripción en la palabra, en lo personal, hermano, me impacta y me llena de temor. Cuando digo que me llena de temor es porque yo pienso y digo, Señor, no podemos soltarnos de tu mano, porque la vida no siempre será igual. Porque algún día tú te miraste al espejo y te diste cuenta de que eras un joven, una jovencita hermosa y bella, pero todos los días te miras al espejo y te das cuenta que tu cuerpo está cambiando y el tiempo, con lo rápido que está pasando, nos estamos acelerando precisamente a que día tras día esa vejez llegue sobre todos nosotros. Es algo que el hombre no podrá detener. Hoy el hombre osa de usar de cirugías plásticas, de obviamente de tratar de arreglar sus pómulos, sus ojos, su nariz. Hay el adelanto científico para que esto aparentemente lo logren en un momento determinado, pero Dios es tan sabio que en la medida que va pasando el tiempo, todas esas cirugías en una persona se van a llegar a notar. Esa persona no podrá detener el paso del tiempo. Esa persona tendrá que reconocer que finalmente llegó a una vejez. Si yo no sé afrontar una vejez con dignidad, si yo no sé afrontar una vejez tomada de la mano del Señor, será una vejez triste, muy triste, porque estará lejos precisamente del Señor. Dice, y se oscurecerán los que miran, obviamente, por las ventanas, ¿sí? Así que estas ventanas del cuerpo comienzan a oscurecerse, ¿sí? Las cosas ya no se ven tan brillantes como se veían antes. Y así es la vida. Nuevamente hace como una referencia a los ojos, ¿cierto? Pero aquí ya es en un sentido espiritual. Lo que tú veías tan glorioso en la vida, ya no lo llegas a ver tan glorioso. Lo que tú querías cuando eras joven, con el transcurrir de la vida, ya tú lo observas y dices, es que esto ya no era tan valioso. Hubiera aprovechado mi vida de una manera más práctica. Nos esforzamos por obtener dinero en esta tierra, riquezas, posición, títulos, pero cuando tú llegas a esos años de ancianidad y vuelves tu mirada hacia atrás, tú te das cuenta que eso no era lo realmente valioso. Lo valioso era tu salud, lo valioso eran tus ojos, lo valioso eran tus piernas fuertes, lo valioso era cuando sonreías y tenías todos tus dientes. Lo valioso era cuando podías comer y tus dientes y tu boca no te molestaba y no sentías ningún dolor. Eso era lo realmente valioso. Lo valioso era ver a nuestros hijos corriendo cuando eran niños, no cuando en tu mal enfocada manera de vivir veías a esos niños y te molestaba el llanto de ellos, tal vez te molestaba que fueran inquietos. La vida empieza a cobrar un sentido totalmente diferente. Y esta palabra nos da tanta luz sobre eso. Y mi corazón se quebranta en estos momentos, es porque como seres humanos perdemos demasiado el tiempo en otras cosas, sin entender realmente lo valioso que el Señor entregó en los seres humanos. Dice, y las puertas de afuera se cerrarán por lo bajo del ruido de la muela, cuando se levantará la voz del ave, y todas las hijas del canto serán abatidas. La primera frase, cuando dice aquí las puertas de afuera se cierran, es casi una descripción poética que hace Salomón. Se refiere precisamente a la pérdida del sentido del oído.
Por eso él dice las puertas de afuera, estas son las puertas de afuera. Dice las puertas de afuera se cerrarán, porque ya no escucharás igual, porque ya los que están a tu alrededor tendrán casi que gritarte para que tú escuches, porque este sentido también se va perdiendo. Porque aquel joven, aquel nieto que le grita a su abuelo y hasta hace burla de él, ese joven no entiende que también él va a llegar a una vejez y posiblemente sus oídos, las puertas de afuera también se cerrarán. Qué triste eso. También dice aquí la palabra, por lo bajo del ruido de qué, de la muela. Pues nos da obviamente la referencia exacta de dónde están las puertas de afuera que se cerrarán. Y dice cuando se levantará a la voz del ave. A las personas jóvenes ni siquiera les interesa tener un despertador. Ellos entre más duerman, pues mejor. Y en estos días se ha promulgado más la pereza, el ocio, la indiferencia a realizar alguna actividad, algún trabajo. Lo que está mostrando aquí la palabra es que en la medida en que el tiempo va avanzando, menos sueño nosotros tenemos y más temprano nos vamos despertando. Por eso dice cuando se escuche la voz del ave. No en vano dicen que al cantar el gallo, ¿cierto? Entonces, mira cómo va cambiando todo. Ya la persona que va avanzando en su edad ya no puede ni siquiera conciliar el sueño. Y a veces no se puede conciliar el sueño por los dolores en el cuerpo, por los quebrantos que hay precisamente físicos. Entonces el sueño sencillamente se va perdiendo. Y por eso la palabra dice, cuando se levantará, esta persona se levantará a la voz del ave. Los jóvenes hoy en día les gusta escuchar música a alto volumen. Yo también fui joven y también me gustaba escuchar música a muy alto volumen. Hoy en día ya es diferente. Y no quiero decir con esto que obviamente no hayan personas que lo hagan, pero todo va cambiando. Entonces la palabra nos deja ver aquí que obviamente las personas mayores, ¿sí? Cualquier pájaro cantando al amanecer les puede despertar. Qué impresionante, ¿no te parece, amado? Dice también acá la escritura, y todas las hijas del canto serán abatidas. Entonces la palabra me está mostrando aquí fielmente, ¿sí? Que evidentemente las personas mayores ya no pueden cantar en la forma en que lo hacían antes, ¿sí? Por eso dice acá, voy a volverlo a leer, y todas las hijas del canto serán abatidas. Ya no hay ni las fuerzas para poderlo hacer como se hacía de pronto en una juventud. Y vuelvo a lo mismo que el Señor nos viene refiriendo en esta mañana. Y por eso este mensaje se llama así, tú no serás joven eternamente, no serás joven para siempre. Los días van a pasar y por eso es necesario que estés tomado de la mano del Señor. Cuando también temerán de lo que es alto, y habrá terrores en el camino, y florecerá el almendro, y la langosta será una carga, y se perderá el apetito. Qué tremendo. La primera frase que aparece en este versículo es cuando se tema también a las alturas. Es decir, que a los ancianos ya no les gusta viajar como cuando eran jóvenes. Cuando se llega a determinada edad ya prefieren estar en quietud. El joven quiere estar en actividades, de por sí ponen muchas veces en peligro su vida. Hoy hay lo que llaman deportes extremos. Pero a medida que va a ir pasando el tiempo, el adulto, el anciano ya quiere estar quieto, ya quiere estar reposado en un lugar. Ya sabe que la vida es valiosa, que no puede arriesgarse. Ya sabe que cualquier movimiento le puede causar un dolor físico, un quebranto de salud. Entonces dice cuando también se tema a lo que es alto y habrá terrores en el camino. Entonces él está mostrando de que en la medida en que va pasando el tiempo, las cosas ya no se disfrutan como en el pasado. Lo que para ti un día fue un deleite, en la medida en que va a ir pasando el tiempo ya no lo será.
Si hay jóvenes escuchando este mensaje y le pido a Dios que así sea, lo que tú tienes hoy por gozo, por júbilo, por deleite, no lo será para toda tu vida. ¿Sí? Hay personas, obviamente ancianas, que les encantaba viajar, recorrer grandes distancias por todo el mundo. Cuando eran jóvenes se preocupaban tanto de la forma en que viajaban, ¿cierto? No era tanto el estado de los vehículos, el medio de transporte que utilizaban, solo les gustaba precisamente la aventura, lo imprevisible, las cosas que ellos pudiesen llegar a hacer. No había preocupación alguna. Pero definitivamente todo esto va cambiando. Cuando la palabra dice que florezca el almendro, ¿sí? El almendro florece con flores blancas y eso quiere decir que la persona está cercana a la ancianidad. Si tú te das cuenta, obviamente nuestra cabeza se empezará a llenar de canas, nuestros cabellos se tornarán grises y después blancos, ¿sí? O tal vez se pierda completamente el cabello y hasta llegue la calvicie. Entonces mira cómo describe la palabra acá y dice, obviamente, florecerá el almendro. Qué triste, ¿no? En el sentido de que el joven piensa que siempre va a tener su abundante cabellera del color que él lo desea, pero definitivamente la ancianidad va a llegar. Y definitivamente cuando llegan las canas, si tú no sabes afrontar obviamente ese momento, pues traerá tristeza, decepción sobre tu vida. Cuando la expresión habla y dice aquí la palabra y la langosta sea una carga, la pregunta sería ¿cómo puede una pequeña langosta llegar a ser una carga? ¿Sí? Estamos hablando obviamente de un pequeño insecto. Y es que cuando llega la ancianidad y llegan hechos o detalles pequeños que nunca molestaban, se convierten en una carga. Eso es lo que está mostrando, que eso pequeño ya te puede producir una carga. Por eso precisamente el carácter de muchos va cambiando. Por eso en la persona mayor hay muchas cosas que tal vez le molesten, ¿sí? Que ya sencillamente le carguen. Eso es lo que está mostrando la palabra. Es algo natural, ¿sí me entiendes? Tú como hijo que me estás escuchando ahora, colócate en la otra posición que tienes a tus padres y tus padres ya son mayores, tú debes aprenderlos a entender, a amar, sabiendo que ellos precisamente han cambiado su carácter, ya todo se ha convertido obviamente en esa carga como tal. Dice acá la palabra y la langosta será una carga y se perderá el apetito. Qué tremendo esto. El gran apetito que tuvimos en algún momento, poco a poco, se va perdiendo. Y es precisamente por los quebrantos de salud que llegan sobre el cuerpo. Ya cualquier cosa que se coma puede causar mal al organismo, cae mal en el estómago, en el hígado, por tu sangre. Ya no puedes comer de la misma manera en que lo hacías como joven. Entonces se va perdiendo poco a poco el apetito porque sabes que cada alimento que consumas te puede llegar a causar daño y muchos obviamente prefieren no consumirlo. Así se deleiten o quisieran consumirlo porque no lo pueden hacer. En muchos obviamente se pierde el apetito totalmente y eso obviamente hace que su cuerpo ya no tenga la misma solidez, la misma fuerza porque tú sabes que el alimento trae fuerza al organismo. Y ya estamos terminando. Es un poco extenso lo que te estoy hablando en esta mañana, pero créeme que es de bendición si tú estás colocando plenamente atención a lo que el Señor está hablando. Y dice aquí la palabra, porque el hombre va a su morada eterna y los endechadores andarán alrededor por las calles. ¿Qué quiere decir esto? Obviamente el hombre va a su morada eterna. El hombre ha decidido si es el cielo o es el infierno el lugar donde sencillamente quiera vivir su eternidad. El texto comenzaba diciendo acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Si tú te acordaste de tu Creador en los días de tu juventud, tu morada eterna va a ser el cielo. Si te olvidaste del Señor durante toda tu vida, tu destino eterno va a ser el infierno, lejos, separado de la gloria de Dios. Y dice que los endechadores andarán alrededor por las calles. ¿Qué está mostrando ahí la palabra? Esos endechadores obviamente seguirán buscando, ¿sí? Más vidas que estén lejos de Dios.
¿sí? Más vidas que se preocupen más por vivir esos años de su juventud sin pensar que la vida va a transcurrir y sencillamente va a llegar una ancianidad. Por eso es necesario saber que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y yo debo tomarme de la mano del Señor y caminar con Él por el resto de lo que me quede de vida en esta tierra. Finalmente dice la palabra, antes que la cadena de plata se quiebre y se rompa el cuenco de oro y el cántaro se quiebre junto a la fuente y la rueda sea rota sobre el pozo. ¿Qué quiere decir esto, mi amado? ¿Sí? La palabra está mostrando acá de una cadena de plata. Esa cadena de plata es la médula espinal, ¿sí? Es lo que precisamente está allí sosteniendo tu organismo, y la palabra dice que la cadena de plata se quiebre. Ya no tendrás esa fortaleza, y obviamente poco a poco, como lo decía en un pasaje anterior que vimos, se encorvará la fuerza, te faltará. El cuenco de oro de que habla la escritura es la cabeza, es la cavidad o sencillamente el receptáculo para el cerebro, para que el funcionamiento del cerebro obviamente esté en forma, pero en la medida en que va transcurriendo el tiempo, este funcionamiento en tu cabeza ya no será el mismo. Por eso irás olvidando poco a poco las cosas, por eso no cavilarás, por eso muchos empezarán a actuar de manera desorientada, por eso muchos perderán el equilibrio al caminar, sencillamente ya no tendrán la misma fuerza. Entonces dice la palabra, y se rompa el cuenco de oro y el cántaro se quiebre junto a la fuente, y el cántaro se quiebre junto a la fuente. ¿Qué quiere decir esto? Eso se refiere a los pulmones, es la polea o la rueda que se rompe sobre el pozo, es el corazón. Entonces aquí estos dos pasajes hacen referencia a tus pulmones, porque tus pulmones ya no tendrán el mismo oxígeno, te fatigarás con facilidad al caminar, sentirás obviamente el agobio de un día de calor, ¿sí? Por eso en la mayoría de tiempo querrás estar sentado, querrás estar en quietud, el corazón ya no palpitará tan fuerte como palpitaba cuando estuviste en el vientre de tu madre, cuando fuiste un niño, cuando fuiste un joven. El corazón le empezará precisamente a faltar las fuerzas para continuar latiendo. Por eso dice ahí la palabra, y la rueda sea rota sobre el pozo. Finalmente, Salomón dice, y el polvo vuelva a la tierra, como era, y el espíritu vuelva a Dios, que lo dio. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. El polvo somos nosotros. ¿A dónde volverá el cuerpo? A la tierra. Pero de ti depende si tu espíritu vuelve a Dios o no. Muchos leen este pasaje y creen que el espíritu de todos los seres humanos irán a Dios. El espíritu irá a Dios siempre y cuando, como dice en el verso 1, tú te acordaste de tu Creador en los días de tu juventud. Así como la vida eterna, y en el momento en que el Señor venga en el arrebatamiento por la iglesia, el cuerpo, el alma y el espíritu serán llevados al cielo. Si alguien muere sin Cristo, su cuerpo, su alma y su espíritu irán a una condenación eterna lejos de Dios. El espíritu entonces volverá a Dios que lo dio, siempre y cuando tú te acuerdes de tu Creador. Porque vanidad de vanidades, todo es vanidad, todo. Y separados del Señor, nada podremos hacer. Hoy yo te digo de corazón, toma la mano de tu Salvador y no te sueltes de ella, y ruega por tus hijos, clama por ellos para que el corazón de ellos se vuelva a Dios, porque los días malos llegarán. Y si esos días malos llegan y no estamos tomados de la mano del Señor, de nada habrá servido vivir esta vida en esta tierra. Esta vida cobra sentido, y un sentido puro, genuino y lleno del Señor, cuando Cristo Jesús llega al corazón de una vida, cuando nos podemos acordar de que el Señor está allí con nosotros. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Padre,
Yo te doy gracias por esta palabra. Yo te pido que traigas fortaleza sobre aquellos que están escuchando este mensaje y ya han llegado a su edad adulta. Tómalos. Hoy oramos por nuestros padres para que no los sueltes de tu mano. Hoy oramos por cada papá, por cada mamá. Y te pedimos, Rey, que tú seas roca y fortaleza para ellos. Hoy oramos por cada vida que no está tomada de tu mano, que cree que su juventud será para siempre. Yo te pido en el nombre de Jesús que los tomes, que los llenes de tu espíritu, que esta palabra penetre en lo profundo de su ser y que realmente cumpla un propósito sobre la vida de todos ellos. Que esta palabra no vuelva vacía, sino que hoy cumpla, Señor, que hoy cumpla, Señor, el propósito, que esta palabra dé fruto en la vida de tus hijos, al 100, al 60 y al 30 por uno. Que esta palabra haya caído en buena tierra, Señor, y que la coloquemos por obra, sabiendo, Señor, que vanidad de vanidades, todo es vanidad. A ti la gloria, a ti la honra, es en Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, mis amados. Un abrazo fuerte en Cristo Jesús. Si no escuchaste este mensaje completo, toma unos minutos y escúchalo. Va a bendecir tu vida y ojalá se lo compartas a muchos jóvenes que puedan escuchar lo que dice la preciosa palabra de Dios, porque la juventud no será para siempre. La eternidad no está en esta tierra, la eternidad estará en el cielo para los que decidieron tomar sus vidas y entregársela a Cristo Jesús. Dios te bendiga y te guarde.